En medio de la densa y misteriosa selva amazónica, todos los seres vivos, desde los más pequeños hasta los más poderosos, luchan por sobrevivir. Es fácil sobrevivir en el Amazonas. Amazon, la guerra silenciosa por la vida. En el extremo sur del continente sudamericano, la selva amazónica se extiende como un laberinto infinito de árboles, ríos y vida. Con una superficie de más de 6 millones de kilómetros cuadrados, es la selva tropical más grande del planeta y se considera el pulmón verde de la Tierra. Sin embargo, el Amazonas no es solo un lugar de belleza virgen, sino también un campo de batalla por la supervivencia, donde la naturaleza se rige por leyes ancestrales e implacables. El ecosistema amazónico es uno de los más biodiversos del mundo. Millones de especies de animales y plantas, muchas de ellas desconocidas para el ser humano, viven, cazan y evolucionan en la sombra perpetua de la selva. Bajo las turbulentas aguas, entre las copas de los árboles y las misteriosas profundidades de la tierra, cada latido de la vida está ligado al instinto de supervivencia. En el laberinto de agua del Amazonas, hay una familia unida por lazos de sangre, recuerdos e instinto, la familia de los nutrias gigantes. Viven como una pequeña monarquía en medio de la selva, una pareja de padres al frente de la manada, hijos adultos con la responsabilidad de protegerla y crías recién nacidas que son el futuro de toda la familia. El nutria gigante, Pteronura brasiliensis, es el mamífero más grande de la familia de las nutrias, con una longitud de hasta 2 metros. Cada miembro tiene un sonido distintivo para llamarse entre sí, como un lenguaje único en el río de lodo rojo. Juntos cazan peces gordos y grasos, camarones e incluso pirañas. Pero junto a la alegría de la comida, el peligro siempre acecha. El caimán, el dominador de las aguas tranquilas, siempre está al acecho, esperando el momento oportuno. Cuando perciben el peligro, toda la familia de nutrias se organiza inmediatamente para defenderse. Nadan en formación, rodean al enemigo, atacan en grupo y escapan rápidamente. En una ocasión, un caimán adulto fue acorralado por toda la manada de nutrias hasta que tuvo que retirarse, perdiendo así su ventaja para cazar.
en la interminable guerra entre la selva y el agua. Las nutrias gigantes no son solo animales salvajes. Son una familia unida, valiente y estratégica. Su vida no es solo instinto, sino una combinación de amor y coraje en medio de la naturaleza salvaje. Cuando el sol del mediodía se extiende sobre los charcos junto a la selva, la vida en el Amazonas se detiene. Los grandes animales buscan refugio a la sombra. Pero bajo la capa de lodo y algas inundadas, una pesadilla se mueve lentamente, en silencio y llena de muerte. La anaconda verde, la serpiente más grande del mundo, es la fría máquina de caza de los pantanos del Amazonas. Con una longitud de hasta 7 metros y un peso superior a los 100 kilogramos, no necesita velocidad, sino tiempo, fuerza y sorpresa. Perfectamente camuflada en el barro, la anaconda permanece inmóvil durante horas. Su enorme cuerpo se desliza suavemente bajo el agua, con los ojos y los orificios nasales situados en la parte superior de la cabeza, lo justo para observar a su presa sin ser detectada. En la orilla, un grupo de capibaras, los roedores más grandes del mundo, mordisquean la hierba joven cerca de la orilla. Son cautelosos, olfatean el aire y mantienen las orejas erguidas. Pero su enemigo no hace ruido, está justo debajo de sus patas. De repente, la superficie del agua se rompe. Un enorme cuerpo serpentino sale disparado y se enrosca alrededor de un capibara desafortunado. La lucha termina en pocos minutos. Cuando todo se calma, la anaconda se traga a su presa poco a poco, sin prisas. Esta será su única comida en varias semanas. A pesar de su tamaño y peligrosidad, la anaconda forma parte de la compleja cadena alimenticia de este lugar. No es un monstruo, sino un eslabón perfecto en el ciclo de la vida y la muerte, en medio de una selva inundada que nunca duerme.
Cuando llega la temporada de lluvias y el agua sube, las anacondas entran en la época de apareamiento. Una hembra adulta emite feromonas bajo el agua, una invitación invisible que se propaga por el pantano. En poco tiempo, los machos siguen el rastro del olor y forman una bola de apareamiento, un enérgico ovillo entre el barro y el agua. Se enredan entre sí y compiten en silencio y sin descanso durante horas. No hay gritos ni comunicación, solo el instinto. El ganador es el más resistente. Y muchos meses después, la hembra da a luz a decenas de crías que se arrastran nada más nacer y comienzan su interminable viaje por la selva amazónica. Ocultos bajo las turbias aguas del río Amazonas, se encuentran unos seres que parecen sacados de un cuento de hadas, los delfines rosados. Con su largo hocico, su cuerpo ágil y su color rosa mágico, se deslizan suavemente entre las raíces sumergidas y las corrientes rápidas. Viven solas o en parejas y, en raras ocasiones, giran juntas en el agua como si bailaran al ritmo del río. Un momento de rara belleza en un mundo salvaje y peligroso. Cuando la niebla matinal aún cubre las copas de los árboles, un sonido estruendoso rompe el silencio del bosque antiguo, el rugido de los monos. Es la declaración de soberanía de los monos aulladores, los primates con el grito más fuerte del planeta. Con un solo rugido, que resuena a más de 5 kilómetros, el macho alfa advierte a los otros grupos que se mantengan alejados de su territorio. Ese grito no es solo una demostración de fuerza, sino también una cuestión de supervivencia, ya que las peleas en la espesura del bosque suelen provocar heridas o la muerte. Viven en pequeños grupos, se mueven lentamente por las copas de los árboles y se alimentan de hojas tiernas y frutos silvestres. A pesar de su corpulencia, los monos aulladores rara vez se alejan de las copas de los árboles, ya que el suelo es el reino de los jaguares y las serpientes. Entre las ramas más bajas, los monos capuchinos, con sus ojos brillantes y sus manos hábiles, están siempre ocupados. Utilizan piedras para romper las semillas y ramas para atrapar insectos, herramientas sencillas pero eficaces, poco comunes en los primates salvajes, excepto en los humanos.
Los capuchinos viven en grandes grupos, con una estructura social compleja. Juegan, cooperan e incluso saben compartir la comida. No son grandes ni feroces, pero son una prueba viviente de que en el Amazonas, la inteligencia también es un arma. Mientras la manada de capuchinos se afana en buscar alimento y descifrar la selva con su inteligencia incansable, en una rama más alta, otro ser vive a un ritmo totalmente opuesto, el perezoso. Es el animal más lento de entre los mamíferos, como si rechazara las prisas del resto del mundo. Cada uno de sus movimientos es un cálculo para ahorrar energía, resultado de millones de años de evolución. Se aferran a las ramas con sus largas garras curvas, inmóviles durante horas. Su pelaje ralo, cubierto de musgo verde, les proporciona un camuflaje perfecto entre el follaje y, al mismo tiempo, crea un pequeño ecosistema de hormigas y bacterias que viven en simbiosis. Solo comen hojas poco nutritivas. Su ritmo cardíaco es extremadamente lento, a veces inferior a 30 latidos por minuto, y tardan semanas en digerir una comida. Pero es precisamente esa lentitud lo que los hace casi invisibles para sus depredadores. Cuando se sienten amenazados, los perezosos no huyen, sino que se enrollan, se aferran a los árboles y se convierten en un trozo de madera silencioso en medio del bosque. En la selva amazónica, donde todos los seres vivos parecen competir por la supervivencia, los perezosos eligen vivir al margen de la carrera. No compiten, no hacen ruido, simplemente viven con paciencia, al ritmo de la selva, a su manera. Entre las copas bajas de los árboles, entre el susurro de las hojas y los rayos de sol que se filtran a través de ellas, pequeñas siluetas se mueven rápidamente como rayos vivos. Son los monos ardilla, auténticos artistas circenses de la selva amazónica. Solo miden entre 25 y 35 centímetros, pero lo compensan con sus ojos penetrantes, sus reflejos extremadamente rápidos y su capacidad para moverse sin tocar el suelo. Los monos ardilla viven en manadas que a veces llegan a alcanzar el centenar de individuos, en constante movimiento, comunicándose mediante silbidos, chillidos y gestos expresivos. Para los monos ardilla, cada día es un juego sin fin entre los árboles, donde la comida, los amigos y el peligro siempre están presentes. Son pequeñas piezas coloridas en el vibrante mosaico de la Amazonía. Mientras que el suelo del Amazonas esconde a depredadores silenciosos, y las copas de los árboles son el lugar donde sobreviven los primates. En las alturas, el espacio de las aves es un mundo tan colorido como feroz.
El Amazonas es el hogar de más de 1.300 especies de aves, desde las más coloridas hasta las silenciosas siluetas que cruzan el cielo. Cada especie tiene un papel específico en esta gigantesca máquina biológica: dispersar semillas, controlar los insectos, polinizar y servir de alimento a otros animales. El tucán, con su enorme y colorido pico, es el símbolo de esta selva. Su pico parece pesado, pero es sorprendentemente ligero, lo que le permite recoger frutos en lugares de difícil acceso sin moverse mucho. Cuando el tucán emite su graznido entre la selva, es el momento en que amanece. Los loros de cola larga, macao, son los artistas del cielo. Vuelan en parejas durante toda su vida, brillantes como trozos de seda volando entre las copas de los árboles. Los macao no solo son inteligentes, sino que también recuerdan la ubicación de cada árbol frutal según la temporada, lo que ayuda a dispersar las semillas por todo el bosque. Los colibríes, pequeños pero resistentes, baten las alas hasta 80 veces por segundo. Son máquinas de polinización vivientes que contribuyen a mantener la diversidad vegetal del Amazonas. Pero cuando las flores escasean, comienza la lucha. Dos colibríes pueden lanzarse uno contra otro en pleno vuelo, girando en espiral y chocando con sus picos afilados, todo por el derecho a libar el néctar de una sola flor. Pequeños pero decididos, los colibríes son la prueba de que los más pequeños a veces luchan más ferozmente por sobrevivir. Más arriba, el águila arpía, una de las aves rapaces más poderosas del planeta, extiende sus alas como la sombra de la muerte. Con garras más grandes que las de un oso, puede dar un golpe mortal a un mono o un perezoso colgado en medio de la selva. Y así, desde los árboles más bajos hasta las alturas más elevadas, las alas de las aves no solo traen consigo sonidos y colores, sino también vida. El cielo del Amazonas nunca está en silencio. Es una sinfonía infinita, en la que cada par de alas es una nota musical, y toda la selva es una orquesta en directo. En la profunda sombra de la selva amazónica, el jaguar es el depredador al que todos los animales deben temer. Con su cuerpo musculoso, sus ojos penetrantes y su mordida tan fuerte que puede perforar el cráneo, no necesita perseguir a su presa. Solo un salto preciso es suficiente. A diferencia de otros felinos, el jaguar no le teme al agua. Nada bien.
bucea con destreza y suele acercarse sigilosamente para acabar con su presa en cuestión de segundos. Desde monos y ciervos hasta anacondas o incluso caimanes, no hay animal que se salga de su menú. Cerca de un pantano, un caimán joven descansa en la orilla. El jaguar se acerca sigilosamente por detrás, con pasos tan ligeros como el viento. En un instante, se abalanza como un rayo y clava los dientes en el cráneo del caimán, terminando la caza con un solo mordisco. No necesita perseguirlo. No hay una segunda oportunidad. El jaguar no ruge, no muestra su poder. Domina silenciosamente con su quietud, con la seguridad de un fantasma que nunca revela su posición en la selva amazónica. Desde el fondo del río de lodo hasta las copas de los árboles, desde la mordida mortal del jaguar hasta los pasos silenciosos del perezoso amazónico, todo es una sinfonía salvaje, donde cada ser vivo tiene un papel esencial en el ciclo de la vida. Aquí, la vida no es algo evidente, sino la victoria del instinto, la inteligencia y la adaptación tras cada momento de lucha. Ninguna especie es inútil, ningún ser vivo es superfluo. Cada aleteo de un pájaro, cada hoja que cae, cada pequeño ruido en el bosque, son el latido de un gran ecosistema. Sin embargo, ese latido se está debilitando. Los bosques están siendo talados, los ríos están siendo envenenados, los rugidos y los cantos de los pájaros se están apagando poco a poco. El ser humano, observador y actor, se encuentra ante dos opciones: seguir destruyendo o aprender a escuchar y proteger. Conservar la Amazonia no es solo salvar un bosque, es salvar el futuro de este planeta. Porque si la Amazonia deja de respirar, la Tierra también irá apagándose poco a poco. No hace falta hacer mucho,
solo empezar con respeto, con conocimiento y con pequeños gestos. Porque proteger la naturaleza es protegernos a nosotros mismos.